Tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En la hora que estén viendo, estimados estudiantes, pues vamos a continuar con las clases de trigonometría y ahora vamos a ver el punto que es razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Bueno, empezamos diciendo coordenadas rectangulares. A ver, vamos a leer acá. Dice, la posición de un punto en un plano queda determinada por las distancias del punto a un par de rectas perpendiculares al plano. Aquí nos vamos a hacer una recta que la vamos a llamar x', horizontal, y una recta vertical y', ¿no? La recta, o sea, es perpendicular a la recta x'. X' es el eje de las abscisas, ya que para posterior simplemente vamos a llamarle eje de las X o eje de las abscisas. Y' es el eje de las ordenadas, que pues para situaciones prácticas podemos llamarle simplemente el eje Y, ¿no? Pero también eje de las ordenadas. Y el punto de intersección del eje de las abscisas con el eje de las ordenadas es el origen de coordenadas. Bueno, también al haber graficado las rectas X y Y, pues hemos dividido, ¿no? En regiones. Esta primera región se llama primer cuadrante, la que es X o Y. Esta región de acá se llama segundo cuadrante, la que es X' o Y. Esta región de acá se llama tercer cuadrante, X' o Y'. Y esta región de acá se llama cuarto cuadrante, que es X o Y'. Entonces, el plano cartesiano se lo divide en 4 cuadrantes. Ya, imaginemos que tenemos ahora un punto que supongamos que está en la región 1. ¿Está bien? Está en la región 1. Entonces, en este punto proyectamos perpendiculares al eje X y al eje Y. ¿No? Acá están líneas perpendiculares. Vemos que en el eje X se intersecta en el punto M y en el eje Y o en el eje de las ordenadas se intersecta en el punto N. ¿No? Entonces, el punto P, este punto P, lo podemos determinar como un par ordenado, donde la primera componente va a ser el segmento OM, ¿no? Es decir, este segmento de O a M, esta de acá. Y la segunda componente va a ser este otro segmento de acá, que es ON, ¿no? ON. Ya, entonces, un punto en coordenadas rectangulares, pues va a tener su coordenada en X o su abscisa, y también va a tener su coordenada en Y o su ordenada, ¿no? O sea, abscisa y ordenada. Además, se llama rectangulares porque al colocar el punto y al proyectar estas rectas acá, se nos genera un rectángulo, ¿no? Podemos ver acá un rectángulo. Entonces, por esa razón se llama coordenadas rectangulares. Y a ver, vamos a la siguiente. Decimos ahora signo de las coordenadas. Nuevamente nos graficamos el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Entonces decimos, los puntos que estén a la derecha del origen de coordenada tienen abscisa positiva, y los que estén a la izquierda del eje de las abscisas tienen abscisa negativa, ¿no? Es decir, los puntos que van a estar del origen de coordenadas a la derecha tienen el valor de X positivo, y los que estén a la izquierda del origen de coordenadas tienen valor de X negativo, ¿no? O abscisa negativa. Podemos hacer algo parecido, ¿no? Con el eje de las ordenadas. Decimos que los puntos que estén por encima del origen de coordenadas tienen ordenada positiva, ¿no? Y los que estén por debajo, ordenada negativa. O sea, los puntos que van a estar acá arriba tienen valor de Y positivo, y los que estén aquí abajo, valor de Y negativo. Todo punto situado en el eje de las X tiene ordenada igual a 0, ¿no? Es decir, cualquier punto que esté acá, o sea, en el eje de las X, cualquier punto va a tener su coordenada Y igual a 0, ¿no? Y lo mismo dice acá, todo punto situado en el eje de las Y tiene abscisa igual a 0. O sea, cualquier punto que va a estar situado acá en el eje Y,
va a tener abscisa igual a 0, o sea, su valor de x va a ser 0, a cualquier punto que saca, ¿no? Y el origen de coordenadas, pues, tiene coordenadas 0,0, ¿no? Acá tiene abscisa 0, ordenada 0, o valor de x 0, valor de y 0. Ya, por ejemplo, a ver, nos vamos a dar unos puntos acá, ¿no? En diferentes cuadrantes, también en los ejes x y y. A ver, empezaremos por este punto 1. Bueno, a ver, acá está, ¿no? Estamos proyectando a cada punto sus perpendiculares a los ejes x y. Ya, ahora empezaremos por este punto 1. Ya, este punto 1 acá nos dice 3, 4. Es decir, que el valor de x es 3 de acá. Como es positivo porque está a la derecha del origen de coordenadas. 1, 2, 3. ¿No? Y su valor de y es 4. Y también es positivo porque está por encima del origen de coordenadas. Aquí 1, 2, 3, 4. ¿No? Ahí está el punto 1. Observemos el punto 2. El punto 2 es menos 5,3. Menos 5, pues, ¿por qué tiene menos 5 la primera componente? Porque el punto está a la izquierda del origen de coordenadas, entonces tiene abscisa negativa. Aquí está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y el valor de la ordenada es 3 positivo porque está por encima del origen de coordenadas, ¿no? Hasta aquí. 1, 2, 3, ahí está, el punto 2. En el segundo cuadrante sería. El punto 3 tiene el valor de menos 7 y menos 2. O sea, su abscisa es negativa y su ordenada también es negativa, ¿no? Abscisa negativa porque está a la izquierda del origen de coordenadas y ordenada negativa también porque está por debajo del origen de coordenadas, ¿no? Acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y hacia abajo menos 1, menos 2. Ahí está. Entonces tanto abscisa como ordenada son negativas, ¿no? En el tercer cuadrante. Vayamos con el punto 4 que se encuentra en el cuarto cuadrante. Tiene abscisa igual a 2 y ordenada igual a menos 3. O valor de x2, valor de y menos 3. Entonces vemos, ¿no?, que del origen de coordenadas 1, 2 positivo a la derecha. Y en el eje de las y hacia abajo, ¿no? 3 negativo. O sea, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, ahí está el punto 4. Observemos ahora el punto 5. El punto 5. El punto 5 pues tiene, acá dice, ¿no?, coordenadas 6, 0, o sea, abscisa 6, ordenada 0. Y como nos decía acá, ¿no?, cualquier punto que esté sobre el eje X o sobre el eje de las abscisas tiene ordenada igual a 0, o sea, su valor de y es igual a 0, ¿no? Entonces este punto tiene simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el valor de y es 0. Repetimos porque está en el eje de las X o de las abscisas. Y algo similar pasa con el punto 6. El punto 6 está en el eje de las ordenadas o en el eje Y. Entonces, cuando un punto está en el eje Y o en el eje de las ordenadas, su abscisa es 0, o sea, su valor de x es 0, ¿no? Y acá vemos. La primera componente, el valor de x es 0. Y simplemente tenemos el menos 6 porque está por debajo del origen de coordenadas. Entonces, aquí va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ¿no? Ahí está. Muy bien, espero que esté claro los signos de las coordenadas en el plano cartesiano. Bien, hablemos ahora de lo que es el ángulo trigonométrico, ¿no? Aunque esto ya lo vimos en el primer punto. Pero a ver, veamos esta definición. Ángulo trigonométrico. Una figura generada por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo, llamado vértice, desde una posición inicial hasta una posición final. Es decir, ese es el ángulo trigonométrico, ¿no? Una figura generada alrededor de un vértice desde una posición inicial hasta una posición final, ¿no? Acá está. Entonces, este es el ángulo trigonométrico, ¿no? Repetimos nuevamente, tiene, digamos, un lado inicial, tiene un lado final, un punto en común que se llama vértice. Y además recordemos que si este rayo generamos en sentido contrario a las agujas del reloj, el ángulo trigonométrico es positivo. En cambio, si este rayo de acá lo giramos contrario a las agujas del reloj, entonces el ángulo trigonométrico va a ser negativo, ¿no? Entonces podemos recordar esto. Ya. Ahora hablemos de lo que es un ángulo en posición normal. A ver,
¿Qué dice acá? Un ángulo trigonométrico está en posición normal si su vértice está en el origen de coordenadas y su lado inicial coincide con el lado positivo del eje de las X. Esto es muy importante. Para que esté en posición normal, entonces, el lado inicial tiene que coincidir con el lado positivo del eje de las X, ¿no? Y además, el vértice, este vértice de acá, tiene que coincidir con el origen de coordenadas, ¿no? Que habíamos visto ya acá, el origen de coordenadas. Es decir, acá está el origen de coordenadas y acá está el lado X, ¿verdad? O sea, el lado positivo del eje X. Ahí tiene que estar la posición inicial y pues y el origen como vértice, ¿no? Y luego ya ahí podemos ir rotando en sentido horario o antihorario. A ver, veamos esta gráfica. Acá tenemos ejemplos de ángulos en posición normal. Veamos el ángulo alfa. Miren, el ángulo alfa, para empezar, tiene como vértice el origen de coordenadas, entonces cumple. Además, vemos acá que el lado inicial es el lado positivo del eje de las X, o el eje de las abscisas, ¿no? Entonces cumple. Y se genera, y ahí está, ¿no? El ángulo alfa. Y lo mismo el ángulo beta. Tiene como origen de, pues, como vértice el origen de coordenadas, el lado inicial coincide con el lado positivo del eje de las X, y pues, pum, se va generando, ¿no? En el segundo cuadrante. Y el ángulo θ de igual manera, ¿no? Cumple, porque tiene como vértice el origen de coordenadas, y el lado inicial el eje positivo de las X, ¿no? Solo que el ángulo θ se está generando en sentido antihorario, o sea, contrario a las agujas de reloj, pero vale, simplemente su valor va a ser negativo, o sea, el valor del ángulo, ¿no? Y aquí nos dice, ¿no? Miren, el ángulo alfa está en el primer cuadrante, efectivamente. ¿Por qué está en el primer cuadrante? Porque el lado final está en el primer cuadrante, ¿sí o no? ¿No? Es el primer cuadrante. El ángulo beta está en el segundo cuadrante. ¿Por qué el ángulo beta está en el segundo cuadrante? Porque su lado final está en el segundo cuadrante. Y el ángulo θ está en el tercer cuadrante. ¿Por qué está en el tercer cuadrante? Porque su lado final, que es su lado final, está en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, por esa razón. Ya, a ver, vayamos a la siguiente página. Ya. Decimos entonces, bueno, aquí también podemos complementar algo más, ¿no? Si el lado final coincide con un eje, o sea, con un eje cualquiera, se dice que el ángulo no pertenece a ningún cuadrante, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? O sea, si el lado final no, o sea, va a coincidir con algún eje, ¿no? En el anterior ejemplo vimos que estaba en alguno de los cuadrantes, pero ¿qué pasa si va a coincidir con los ejes? Pues entonces no va a estar en ningún cuadrante, ¿no? A ver, veamos este gráfico, ¿no? Entonces en este gráfico podemos ver, a ver, el ángulo de 90 grados. Para empezar, tiene como vértice el origen de coordenadas y el lado inicial está en el eje en el eje de las X, ¿no? O sea, en el lado positivo, entonces cumple. Y fíjense, el lado final coincide con el eje de las Y, lo que nos decía acá. Entonces, este ángulo no está en ningún cuadrante, no está ni en el primero ni en el segundo, ¿no? Ya. Este ángulo phi, no, bueno, antes aquí, ¿no? Dice 90 grados, no está en ningún cuadrante. Aquí, este ángulo phi. Este ángulo phi, observemos, este ángulo no está en posición normal. ¿Por qué? Si bien tiene el origen de coordenadas como vértice, pero observen el lado inicial. El lado inicial está en el eje de las Y, en el lado negativo del eje de las Y. Entonces, no cumple, porque su lado inicial tenía que estar en el eje de las X, ¿no? En el lado positivo. Acá tenía que estar. Entonces, este ángulo phi no está en posición normal. Hablemos ahora de lo que es ángulo cuadrantal. A ver, leamos qué dice acá. Un ángulo en posición normal se llamará cuadrantal cuando su lado final coincide con un eje, ¿no? Ya, entonces, este caso, o sea, por ejemplo, este ángulo de 90 grados es un ángulo cuadrantal. Porque, para empezar, está en posición normal, este ángulo, perfecto, está en posición normal, pero el lado final coincide con algún eje. Para este caso, el ángulo de 90 grados, o sea, el lado final coincide con en este caso coincide con el eje Y, ¿verdad?
Entonces podemos ver también otros ejemplos de ángulos cuadrantales, ¿no? Que aquí lo vemos. Fíjense acá, en esta figura. 0 grados es un ángulo cuadrantal. Bien, 0 grados, el lado inicial coincide con el lado final, que coinciden con el eje X. Entonces es un ángulo cuadrantal. El ángulo de 90 grados también lo habíamos visto, ¿verdad? Lado inicial va a estar en el eje positivo de las X, lado final va a coincidir con el eje Y. Entonces, ángulo cuadrantal. 180 grados también es un ángulo cuadrantal, ¿verdad? Este 180 grados hasta acá. Porque el lado final va a coincidir con un eje, que en este caso va a ser con el eje de las abscisas, ¿no? Con el lado negativo. 270 grados también va a ser un ángulo cuadrantal, ¿no? Porque va a partir desde acá, como el lado inicial va a tener el lado positivo del eje de las X, va a dar un 3/4 de vuelta hasta acá. Entonces, hasta acá va a ser 270. El lado final también va a coincidir, pues en este caso, con el lado negativo del eje de las Y. Finalmente, 360 grados también es un ángulo cuadrantal. ¿Por qué? Porque, pues igual, ¿no? Va a dar toda una vuelta y al final, el lado final va a coincidir, pues con un eje, ¿no? Con el eje positivo de las X, ¿no? Se va a dar toda una vuelta, ¿no? Entonces, estos son ángulos cuadrantales. A ver, leamos qué dice acá. Si θ es un ángulo en posición normal, esto es importante, ¿no? En posición normal, positivo, y menor que una vuelta, o sea, un ángulo menor que una vuelta, θ, entonces se cumple la siguiente tabla. Es decir, el ángulo θ va a estar en el primer cuadrante si θ va a estar entre 0 y 90 grados, ¿no? Es decir, si el ángulo θ va a estar entre 0 y 90 grados, el ángulo va a estar en el primer cuadrante. El ángulo va a estar en el segundo cuadrante si va a estar entre 90 y 180 grados. O sea, va a estar acá si va a estar entre 90 y 180, ¿no? El ángulo θ va a estar en el tercer cuadrante si va a estar entre 180 a 270 grados. O sea, va a estar acá y acá, ¿no? O sea, en esta región. El ángulo va a estar en el tercer cuadrante. Y finalmente, ¿no? El ángulo se va a encontrar en el cuarto cuadrante, acá, si va a estar entre 270 grados a 360, ¿no? En acá. Desde 270 hasta 360, el ángulo estará en el cuarto cuadrante. A ver, veamos un primer ejemplo. Y aquí dice, ¿no? Dice, si θ, el ángulo θ está en el tercer cuadrante, la pregunta es, ¿en qué cuadrante estará o está el ángulo 2θ tercios, ¿no? O sea, ¿en qué cuadrante va a estar el ángulo 2θ tercios? Esa es la pregunta. Ya, pues bueno, podemos decir, ¿no? Que si θ está en el tercer cuadrante, entonces, acá está el tercer cuadrante, se va a cumplir esta inecuación, ¿no? Acá estamos repitiendo. 180 menor a θ menor a 270. Y hasta acá tenemos una inecuación. ¿Qué vamos a hacer con esta inecuación? Pues, como yo quiero 2 tercios de θ, vamos a multiplicarle por 2 tercios. Y al multiplicarle por 2 tercios, vamos a multiplicar a cada miembro de acá. A cada uno, ¿no? Acá, acá y acá. ¿Saben? Ahí dice, ¿no? Acá está. Multiplicamos la inecuación por 2 tercios. Y nos va a quedar de esta forma. Miren, 180 por 2 tercios menor a θ por 2 tercios menor a 270 por 2 tercios, ¿no? Ahí está. Ya, luego vamos a hacer lo siguiente. 180 va a multiplicar a 2, nos va a quedar 360 y lo dividimos entre 3, nos va a quedar 120, ¿no? Acá pues simplemente nos va a quedar 2θ tercios acá. Y acá hacemos lo mismo, ¿no? Miren, 270 multiplicado por 2 va a ser 540, dividido entre 3 nos va a dar 180, ¿no? Ahí está. Entonces el ángulo 2θ tercios se encuentra entre 120 grados hasta 180 grados. Ahí está el ángulo 2θ tercios. No, y decimos como 2θ tercios está entre 120 y 180, pues pertenece al segundo cuadrante, ¿no? Vemos acá. Porque 120 y 180 estaría acá, ¿verdad? O sea, 120 es un poco más que 90, ¿no? Entonces, y menor a 180, como dice acá. Entonces sería el segundo cuadrante, ¿no? El segundo cuadrante. Y esa sería la respuesta
a nuestro ejemplo 1. Vayamos a otra página. Ya, continuemos y decimos ángulos coterminales. A ver, vamos a ver a qué se refieren los ángulos coterminales. Dos ángulos en posición normal se llaman coterminales o cofinales si tienen el mismo lado final, ¿no? Entonces se llaman coterminales o cofinales, esto es importante, si tienen el mismo lado final. A ver, veamos este gráfico. Veamos el ángulo de 50 grados. Para empezar, ¿es un ángulo que está en posición normal? Sí, porque tiene como vértice el origen de coordenadas, su lado inicial está en el lado positivo de las X, y pues su lado final estaría en el primer cuadrante, ¿no? Y se mueve en sentido antihorario, en sentido positivo sería, ¿no? Ya, entonces el ángulo 50. Pero observemos el ángulo de 410. El ángulo 410 también está en posición normal, y por lo importante es que esté en posición normal. Tiene como vértice el origen de coordenadas, su lado inicial coincide con el lado positivo del eje de las X, y observemos. Rota, 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 hasta aquí da una vuelta y sigue rotando, y boom, y su lado final llega justamente acá, al lado final del ángulo de 50 grados, ¿no? Entonces todo este ángulo vale 410, y por lo que vemos el lado final coincide, ¿no?, con el de 50 grados. El de 410 coincide con el de 50 grados. Entonces estos dos ángulos son ángulos coterminales o cofinales. ¿Ya? En cambio acá tenemos otro ejemplo. Miren, acá tenemos otro ejemplo. En este ejemplo, pues, si bien el ángulo de menos 240 grados sí está en posición normal, porque tiene como vértice el origen de coordenadas, como lado inicial el lado positivo de las X, gira en sentido antihorario, pero en sentido horario, o sea, sería negativo. Hasta aquí dice que es menos 240, entonces está perfecto, el ángulo de menos 240 está en posición normal. Pero este ángulo de acá, 30 grados, observemos, no está en posición normal. No está en posición normal porque el origen de, o sea, bueno, el vértice coincide con el origen, pero el lado inicial de este ángulo de 30 grados, el lado inicial no coincide con el lado positivo del eje de las X. El lado final coincide con el lado final de este, ¿no? Pero al no coincidir, ¿no?, es decir, el lado inicial con el eje positivo de las X, entonces el ángulo de 30 grados no está en posición normal. Por lo tanto, estos ángulos de acá no son coterminales, ¿no? No son coterminales, ¿no? Tendrían que serlo, o sea, para que sean coterminales, tendrían que estar en posición normal ambos. Bien. A ver, leamos qué dice acá. La diferencia entre las medidas de dos ángulos coterminales nos dará como resultado un número positivo de k vueltas, ¿no? Aquí está, esta parte importante, ¿no? Una vez más lo leeremos. La diferencia entre las medidas de dos ángulos coterminales nos dará como resultado un número positivo de k vueltas, A ver, veamos. Ya, aquí podemos decir, si alfa y beta son ángulos coterminales, tal que alfa es mayor que beta, se cumple lo siguiente, ¿no? Alfa mayor que beta. Alfa menos beta va a ser igual a k veces 360 grados, ¿no? Entonces aquí decimos que k pertenece a los números enteros positivos, ¿no? Entonces aquí es importante también porque miren, alfa sería un número, bueno, o sea, un ángulo mayor que beta, ¿verdad? Entonces la diferencia me va a dar un valor positivo. Ya. Y si la expresión resultante lo puedo expresar como un número entero positivo multiplicado por 360, ¿no? Entonces podemos decir que pues da k vueltas, ¿verdad? O sea, que tienen una diferencia de k vueltas. A ver, vayamos con un ejemplo 2. Decir si las siguientes parejas de ángulos son coterminales y cuántas vueltas de diferencia tienen, ¿no? O sea, nos van a dar aquí ahora parejas de ángulos, ya. Entonces,
hay que ver si estos ángulos son coterminales y hay que ver cuántas vueltas de diferencia tienen. El mayor pues es 750, ¿verdad? Mayor que 30, entonces va a ser 750 menos 30, ¿no? Como acá dice, alfa menos beta. La diferencia nos da 720. Y 720 lo podemos expresar como 2 por 360. Observamos que 2 es un valor entero positivo, ¿no? Entonces, estos ángulos pues sí son coterminales, ¿no? Lo que dijimos acá, son ángulos coterminales y tienen una diferencia de ¿cuánto? De 2 vueltas. ¿Por qué? Porque este valor pues es 2, ¿verdad? El valor de K sería 2. A ver, vayamos con otro. Inciso B. 330 y el ángulo de menos 30. Hay que ver si estos ángulos son coterminales. 330 es mayor que menos 30, entonces va a ser 330 menos menos 30. Acá está. 330 menos paréntesis menos 30, ¿no? Colocamos un paréntesis porque este también es negativo. Y acá menos con menos va a dar más y va a ser 330 más 30. 330 más 30 es 360. 360 grados lo puedo expresar como 1 paréntesis 360, o sea, 1 por 360, ¿no? Entonces, estos ángulos también son coterminales, ¿no? Porque lo puedo expresar de esta forma, K veces 360. Decimos que son ángulos coterminales y tienen una diferencia de una vuelta. De una vuelta porque este valor de acá es 1, ¿no? Porque es 1. Vayamos con el inciso C, que es 450 y menos 90. Veamos si son ángulos coterminales. El mayor es 450, el menor es menos 90. Entonces va a ser 450 menos paréntesis menos 90. Menos con menos es más, entonces aquí va a ser 450 más 90. 450 más 90 pues nos da 540. Pero 540, o sea, no puedo expresarlo, ¿no? Como un valor entero positivo multiplicado por 360 grados. Entonces decimos que no son ángulos coterminales porque 540 no puede expresarse de la forma K por 360 grados, ¿no? Siendo K un entero positivo. ¿Ya? Entonces estos ángulos de acá no son coterminales. Bien, vayamos a la siguiente página. Ya. Ahora vamos a hablar razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Ya, decimos acá, si θ es un ángulo en posición normal, se tienen los siguientes elementos, ¿no? O sea, si θ es un ángulo en posición normal, pues vamos a tener los siguientes elementos. Ya, para empezar, ¿no? Acá está nuestro eje de las X, nuestro eje de las Y, nuestro origen de coordenadas. Vamos a tener un punto cualquiera, ¿no? En este caso estamos dibujando en el segundo cuadrante, ¿no? Y después está en cualquier cuadrante, ¿ya? En cualquier lugar, incluso en los ejes, ¿ya? Pero para la explicación, a ver que está acá. Entonces tenemos un punto, ahí están, ¿no? Sus proyecciones. Y vamos a ver esto, miren. A ver, volvamos acá. Para empezar teníamos solamente el punto, ¿no? O sea, el punto pues que tenía su proyección en el eje X, en el eje Y. O sea, un punto en coordenadas rectangulares tenía simplemente esta estructura. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que se vio, ¿no? O sea, vamos a trazar para empezar un segmento de recta que parte del origen de coordenadas hasta el punto. Ese segmento de recta. Ahí está, ¿no? Ese segmento de recta va a tener una longitud R, ¿no? Y además, esta recta de acá nos va a generar un ángulo, ¿no? Un ángulo. Ese ángulo va a estar en posición normal porque su lado inicial va a coincidir con el lado positivo del eje de las X, va a tener como vértice el origen de coordenadas y su lado final va a coincidir con ese segmento de recta que le hemos dibujado, ¿no? Desde el punto al origen de coordenadas. Ya. Este R pues va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿No? ¿Por qué? Porque la primera componente aquí vale x, o sea, esta distancia de acá vale x, la de acá. Esta distancia de acá vale y porque la segunda componente, o sea,
la ordenada es Y. O sea, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Donde este es X, este es Y. O acá también podemos verlo, ¿no? Acá arriba. Este es Y este es X, la distancia. Entonces, por el teorema de Pitágoras sabemos que R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Y despejando, ¿no? Entonces, nos va a quedar el valor de R. Ya, ahora, AX, o sea, a la coordenada X, al primero, como nosotros ya lo habíamos dicho, lo llamamos la abscisa, ¿no? O el valor de X. Al valor de Y le llamamos ordenada, ¿no? A la segunda componente, ordenada, ¿no? Algunas veces valor de Y nomás le decimos. Ya, y a este R que hemos visto, pues podemos llamarle radiovector. También podemos llamarle simplemente distancia, ¿no? Algunos lo utilizan simplemente distancia, ¿no? Esa distancia. Pero a ver, utilizaremos o le llamaremos a este R radiovector. ¿Ya? Entonces tenemos estos elementos. Tenemos, o sea, de un punto cualquiera, ¿no? En cualquier punto. Tenemos el valor de la abscisa, de la ordenada, tenemos el valor del ángulo, fíjense, el ángulo trigonométrico y del radiovector, ¿no? Entonces tenemos todos esos elementos. Entonces, ahora ya conociendo todos estos elementos, pues vamos a ver sus razones trigonométricas, que se definen de esta forma. Ya, la razón seno, seno del ángulo tita, seno de este ángulo tita. Ya, el seno del ángulo tita, pues se va a definir ahora como ordenada sobre radiovector. Está bien, ordenada sobre radiovector, que es lo mismo que decir Y sobre R, ¿no? Porque Y es la ordenada y el radiovector es R. No, va a ser Y sobre R. Coseno de tita. Coseno de tita ahora va a ser abscisa sobre radiovector. Abscisa sobre radiovector. La abscisa ahora sabemos que es X, el radiovector es R, entonces va a ser X sobre R, ¿no? Acá está, X sobre R. Entonces ese va a ser el coseno o la razón coseno, ¿no? Para un ángulo cualquiera. Razón tangente. Tangente de tita va a ser ordenada sobre abscisa. Ordenada sobre abscisa. La ordenada es Y, la abscisa es X. Entonces tangente de tita va a ser Y sobre X, ¿no? Ahí está. Y también podemos tener sus razones recíprocas, que van a ser cosecante, pues va a ser al revés, ¿no? Va a ser radiovector sobre ordenada, va a ser R sobre Y, va a ser el recíproco del seno de tita. Vamos a tener la razón secante, que va a ser radiovector entre abscisa, que va a ser el recíproco también de esta acá, ¿no? Que va a ser R sobre X. Y vamos a tener la razón cotangente, ¿no? Que va a ser el recíproco de la razón tangente, X sobre Y, que va a ser abscisa sobre ordenada. Entonces, estas serían las razones trigonométricas ya para un ángulo cualquiera, ¿no? O sea, para un ángulo en cualquier posición. Digamos que esta sería una forma más general, ¿no? De expresar las razones trigonométricas de un ángulo. Ya, ¿qué dice acá? Los signos de las razones dependen de los signos de las, o sea, depende de los signos de la abscisa y la ordenada en el cuadrante considerado, ¿no? Ya, o sea, depende mucho. Esta parte es importante, a ver, lo volveremos a leer, ¿no? Que dice aquí los signos de las razones trigonométricas, o sea, estas razones trigonométricas ahora van a tener un signo, ya sea positivo o negativo, ¿no? Van a ser positivos o negativos. Ya no van a ser simplemente positivos como pasaba en las razones trigonométricas de ángulos agudos. Ahora van a tener o valores positivos o negativos. Ya, y eso depende mucho del signo de la abscisa y de la ordenada, ¿no? Porque, por ejemplo, en este cuadrante la abscisa va a ser negativa, la ordenada va a ser positiva. Si estaría en el tercer cuadrante, pues tanto abscisa como ordenada son negativos, ¿no? Y así, etcétera. Y aquí también hay algo muy importante. Miren, el radiovector R se considera siempre positivo, ¿no? Es decir, este valor R va a ser siempre positivo, ¿no? Por más que la abscisa y la ordenada sean negativas. ¿Por qué? Porque aquí se va a elevar al cuadrado. Aquí también, imagínense que aquí sea un valor negativo, aquí también sea un valor negativo. Se van a elevar al cuadrado. Y cualquier número elevado al cuadrado es positivo, ¿verdad? Además que está en raíz, no existe raíz cuadrada de números negativos, ¿no? Y como es una distancia, como también dijimos que el radiovector lo llamamos distancia, las distancias pues son positivas, ¿no? Entonces, nuevamente repetimos, R siempre se considera positivo, este valor de R.
Ya. A ver, analicemos el primer cuadrante. Ahí está. Tenemos ahora un punto en el primer cuadrante, ¿no? El punto. Digamos que su abscisa va a ser A, su ordenada va a ser B. Aquí está, primera componente A, segunda componente B. Está en el primer cuadrante, ¿no? Acá está el origen de coordenadas, el ángulo trigonométrico, acá está, ¿no? Su lado inicial, su lado final coincide con la distancia o con el radio vector, el ángulo θ, y R es la distancia del origen al punto, ¿no? Este valor R del radio vector. Entonces, acá definimos las razones trigonométricas, ¿no? Que va a ser, pues, B sobre R, ¿no? Que sería ordenada sobre el radio vector, coseno de θ va a ser, pues, abscisa sobre el radio vector, tangente de θ va a ser ordenada sobre abscisa, ¿no? Acá está. Y también vamos a tener las razones recíprocas, ¿no? Que van a ser las recíprocas R sobre B, secante va a ser R sobre A y cotangente va a ser A sobre B, ¿verdad? Y aquí podemos observar algo, pues que las razones trigonométricas pues coinciden exactamente con las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿verdad? De un ángulo agudo, lo que decíamos, cateto opuesto sobre hipotenusa, por ejemplo, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, eso manejábamos en razones trigonométricas para ángulos agudos, ¿no? Por ejemplo, observemos acá, seno del ángulo θ va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo θ pues va a ser este, ¿no? Este de acá, esta distancia, pero esta distancia vale B, todo esto vale B, entonces fíjese, B sobre la hipotenusa y la hipotenusa va a ser R, ¿no? B sobre R, ¿no? Entonces, podemos decir que en el primer cuadrante, en todo el primer cuadrante se cumplen, pues prácticamente, o se consideraría como un ángulo agudo, ¿verdad? O sea, como las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿no? Estas razones coinciden exactamente. Vayamos con el segundo cuadrante. Observemos en el segundo cuadrante ahora. Aquí está el punto en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, pues como dijimos, la abscisa es negativa. Es decir, este valor ahora vale menos A. La abscisa vale menos A. La ordenada es positiva, ¿no? Porque está encima del origen de coordenadas. Acá está R, el radio vector, el ángulo trigonométrico, que está en su lado inicial, su lado final y su origen de coordenadas. Entonces, a ver, veamos sus razones trigonométricas. Ahí está. Seno del ángulo θ, ¿no? Va a ser B sobre R, que sería ordenada sobre el radio vector. Coseno del ángulo θ va a ser abscisa sobre el radio vector. Ahora aquí observamos que la abscisa es negativa, es menos A, ¿no? Ahí está, menos A. O sea que, fíjense que la razón coseno ahora va a ser negativa en el segundo cuadrante, va a ser negativa en el segundo cuadrante. Tangente de θ. Tangente de θ va a ser ordenada sobre abscisa, B sobre menos A, porque la abscisa vale menos A. Observemos que esto me va a dar negativo. O sea que la razón tangente en el segundo cuadrante va a ser negativo. Va a ser negativo. Y también tenemos acá, ¿no? Sus razones recíprocas, ¿no? De cosecante pues va a ser simplemente R sobre B, ¿verdad? El recíproco de este. La razón secante pues va a ser el recíproco de este de acá, que va a ser R sobre menos A. Y la razón cotangente pues va a ser el recíproco de tangente, que va a ser menos A sobre B, ¿verdad? Menos A sobre B. Entonces aquí también observamos, ¿no? Que la razón cotangente y la razón secante van a ser negativas en el segundo cuadrante. Ya. Continuemos. La siguiente página. Veamos ahora el tercer cuadrante. Acá está, ¿no? Tercer cuadrante. Ya. Graficamos el punto. Acá está. En el tercer cuadrante. Y observamos. Ahora el punto está en el tercer cuadrante, pues la abscisa va a ser negativa, la ordenada también va a ser negativa, ¿no? Porque el punto se encuentra acá, a la izquierda del origen de coordenadas y por debajo del origen de coordenadas. Entonces sus coordenadas van a ser negativa, negativa. Acá está el radio vector. Acá está el ángulo trigonométrico, como origen el lado positivo del eje de las X, lado final, pues el radio vector, ¿no? O la distancia. Y acá está el origen de coordenadas. Este θ es el ángulo trigonométrico. Veamos sus razones trigonométricas. Aquí está. Seno de θ, pues va a ser de igual manera, ¿no? Va a ser ordenada sobre radio vector.
ordenada sobre radio vector. Va a ser menos b sobre r, porque ordenada vale menos b, ¿no? Y radio vector siempre es positivo, dijimos, ¿no? Menos b sobre r. Coseno del ángulo θ va a ser abscisa sobre radio vector. Abscisa vale menos a, radio vector vale r, aquí va a ser menos a sobre r. Luego, tangente de θ. Tangente de θ va a ser ordenada sobre abscisa. La ordenada vale menos b, la abscisa vale menos a. Entonces aquí va a ser menos entre menos, esto me va a dar más, ¿verdad? Entonces esta razón va a ser positiva. Y lo mismo pasa pues con las razones recíprocas, ¿no? Cosecante de θ, pues aquí va a ser r sobre menos b, ¿verdad? El recíproco de seno. La razón secante, pues igual, ¿no? Va a ser la recíproca de coseno, que va a ser aquí r sobre menos a. Y la razón cotangente. La razón cotangente va a ser la recíproca de tangente, ¿no? Que pues aquí va a ser menos a sobre b, menos a sobre b. Ahí está. ¿No? Y también lo que decíamos, ¿no? Tangente de θ pues va a ser positivo, porque menos entre menos me va a dar más. Entonces tangente de θ va a ser b sobre a, va a ser positivo. Cotangente de θ, de igual manera, va a ser menos entre menos me va a dar más, entonces va a ser a sobre b, también va a dar positivo, ¿no? Ya, entonces podemos decir entonces que las razones trigonométricas, ¿no? De la razón seno va a ser negativa, la razón cosecante también va a ser negativa, la razón coseno va a ser negativa, la razón secante va a ser también negativa, la razón tangente va a ser positiva, la razón cotangente también va a ser positiva, ¿no? Todo esto en el tercer cuadrante. Vayamos ahora en el cuarto cuadrante, analicemos. Ya. Acá está nuestro gráfico, en el cuarto cuadrante. Acá está igual, ¿no? Fíjense, el punto está en el cuarto cuadrante. El punto en el cuarto cuadrante, observemos. La abscisa es positiva, ¿no? Porque está a la derecha del origen de coordenadas. En cambio, la ordenada es negativa, porque está por debajo del origen de coordenadas. Entonces el punto va a ser a, menos b. Acá el punto, ¿no? Nuevamente nos graficamos el radio vector o la distancia del origen al punto. Y pues colocamos el ángulo trigonométrico, ¿no? Que va a tener como lado inicial el lado positivo del eje de las x, va a rotar hasta su lado final, que va a ser el radio vector. Este va a ser el ángulo θ, ¿no? El ángulo trigonométrico. Y a ver, veamos sus razones trigonométricas. La razón seno. La razón seno, pues, va a ser ordenada sobre radio vector. Ordenada vale menos b sobre r, ¿verdad? Porque r es el radio vector. La razón coseno pues va a ser abscisa sobre radio vector, a sobre r, ¿no? Ahí está, va a ser positiva. Y tangente pues va a ser menos b sobre a, ordenadas sobre abscisa, ¿no? Y pues nos va a dar negativo. Y sus razones recíprocas, ¿no? Aquí está cosecante, que va a ser r sobre menos b, es recíproco. Secante, que va a ser r sobre a, es recíproco. Y cotangente, que también va a ser recíproco, ¿no? De acá, a sobre menos b, a sobre menos b. Ahí está. Estas serían las razones trigonométricas en el cuarto cuadrante, ¿no? Seno y cosecante son negativas, y también tangente y cotangente también son negativas, ¿no? Coseno y secante pues son positivas en este cuadrante. Ya, a ver. Veamos un ejemplo, ejemplo número 3. A ver, nos dicen hallar x. Ya, nos dicen o nos piden hallar x de esta figura. Ya en esta figura, nos piden hallar x, o sea, el valor de la abscisa. Entonces nos dan un punto, el punto está en el segundo cuadrante. No conozco el valor de la abscisa, conozco el valor de la ordenada, dice que vale 12. El origen de coordenadas, y pues nos dice que el radio vector vale 13, ¿no? Vale 13. Ya, entonces, pues aquí calcular no es tan, pues nada complicado, ¿no? Pues aquí, miren, nos podemos hacer un triángulo rectángulo acá. Ahí está. Un triángulo rectángulo. Y pues, como la abscisa vale x, pues este lado vale x, ¿no? Todo este lado vale x. Porque aquí la primera componente, ¿no? X. Y pues este otro de acá, este otro cateto, si quieren llamarlo, pues vale 12, ¿no? Acá está 12. Como aquí nos dice, esto vale 12, entonces esta distancia vale 12. 12, esto vale x, y la hipotenusa o este radio vector, pues vale 13. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo.
Y si es un triángulo rectángulo, pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Acá está. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, x al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿no? Ahí está. Pues de acá, el x cuadrado pasamos con menos x cuadrado al primer miembro, el 13 al cuadrado lo mandamos al segundo con menos 13 al cuadrado, y el 12 cuadrado pues lo mantenemos. Ya, lo que hacemos acá, pues hemos multiplicado por un menos 1 a cada término, ¿no? O sea, miembro a miembro. Menos x cuadrado se volvió más x cuadrado, menos 13 elevado al cuadrado se volvió 13 elevado al cuadrado positivo, y más 12 elevado al cuadrado se volvió menos 12 elevado al cuadrado. Luego, 13 al cuadrado es 169, 2 al cuadrado es 144, ¿no? Y 169 menos 144, esto nos da 25, ¿no? Nos da 25. Ya, ahora aquí hay que despejar x cuadrado. No, bueno, acá está, ¿no? X cuadrado igual a 25, esto nos da 25. Ya, y decíamos, hay que despejar x cuadrado. Cuando tenemos una ecuación de esta forma, podemos despejar, pero al despejar siempre aparece más menos. De esta forma, ¿no? Al despejar una ecuación así cuadrática incompleta, entonces, al despejar, pues aquí aparece, aquí lo mandamos con raíz y aquí aparece más menos. Entonces va a tener aquí dos soluciones. Uno que va a ser, bueno, raíz cuadrada de 25 es 5. Uno que va a ser más 5 y otro que va a ser menos 5. Ahora, ¿cuál nos interesa? ¿El positivo o el negativo? Aquí tenemos que observar el gráfico. La abscisa está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante acá. Y dijimos que cuando la abscisa está al lado izquierdo del origen de coordenadas es negativa. Es negativa. Entonces este valor va a ser negativo. Entonces de aquí vamos a considerar solo el valor negativo. Ahí está. Solo el valor negativo. Entonces el valor de la abscisa vale menos 5. Esta es la respuesta. Menos 5. ¿No? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este detalle, ¿no? Hay que ver en qué cuadrante se encuentran para decidir si es positivo o es negativo. A ver, hagamos un ejemplo número 4. En el ejemplo número 4 nos piden hallar el seno de tita. Hallar el seno de tita. De este gráfico. De este gráfico nos piden hallar el seno de tita. Ya. A ver, en este gráfico pues tenemos un punto que está en el tercer cuadrante. Fíjense, primero, segundo, tercero. Está en el tercer cuadrante. Del punto nos dicen que el valor de la abscisa o el valor de x vale menos 7. Es decir, esta distancia vale menos 7. Y lo que no conocemos es el valor de la ordenada y. El valor de y no conocemos. No conocemos el valor de y. Del punto al origen de coordenadas tenemos aquí un radiovector o una distancia que vale 25. Ese nos dan también como dato. Y además tenemos acá un ángulo trigonométrico, ¿no? Que origen de coordenadas, o sea, coincide con el vértice, lado inicial con el lado positivo de las x y da la vuelta, y lado final coincide con el radiovector, ¿no? Entonces tenemos el ángulo trigonométrico. Ya, para hallar la razón seno, pues recordemos, ¿no? Que en el tercer cuadrante, acá está, en el tercer cuadrante es, pues, menos b sobre r, ¿verdad? O sea, que es la ordenada sobre radiovector. Entonces, eso tenemos que ver acá. Ordenada sobre radiovector, pero no conocemos la ordenada. La ordenada es y, o sea, no me dicen cuánto vale. Pero nosotros podemos calcular la ordenada con un procedimiento similar al que hicimos acá. Miren, este lado de acá, este lado vale menos 7, ¿no? Este lado de acá. Porque esto, o sea, el valor de x es menos 7, entonces todo este lado vale menos 7. Y esta alturita pues no conocemos. Esto vale y, del origen aquí, esto vale y, no conocemos, que es la ordenada. Y aquí tenemos nuevamente un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Hipotenusa 25 y este cateto vale menos 7, este otro cateto vale 7, ¿no? Y observemos que aquí ya estamos considerando el signo acá, ¿no? En el cateto. Ya. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras porque se trata de un triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras nos dice, pues, hipotenusa al cuadrado, acá está, ¿no? 25 al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. El primer cateto va a ser y al cuadrado, más el otro cateto es menos 7. Va a ser aquí, paréntesis, menos 7 al cuadrado, ¿no? Por eso es importante colocar el paréntesis y el cuadrado, ¿no? Esto lo va a volver positivo. Y de aquí vamos a despejar y directamente, ¿no? O sea, haciendo un proceso similar a este.
vamos a tener que y cuadrado va a ser igual a 25 al cuadrado, que vale 625 menos, aquí por si acaso, ¿no? Todo este término ha pasado a restar, ¿no? Hasta hay que tener cuidado, no es que esté negativo de acá, mucho cuidado, sino que esto me ha dado menos 7 al cuadrado, me dio 49, el 49 pasó a restar al 25 al cuadrado, acá lo tenemos, ¿no? 625 menos 49. Ya. Y de igual manera, ¿no? Despejamos y. Al despejar y, pues aquí va a venir más menos raíz cuadrada. 625 menos 49 nos da 576. 576 más menos. Y la raíz cuadrada de 576 es 24. 24. Ahora, ¿por qué estamos considerando aquí menos 24? Porque aquí tiene dos soluciones, más y menos. Observamos. La ordenada y está debajo del origen de coordenadas. Está debajo del origen de coordenadas. Entonces, dijimos al principio, ¿no?, que cualquier ordenada que esté por debajo del origen de coordenadas es negativa. No, además, está en el tercer cuadrante. Tanto abscisa como ordenadas son negativas. Este valor de y tiene que ser negativo. Por esa razón que consideramos el valor negativo. Entonces, ahora que ya tenemos la ordenada, podemos calcular la razón seno. Razón seno, pues es ordenada sobre radio vector, donde R, el valor de R, ¿no?, es 25, este es radio vector que es 25, está acá. Entonces, el seno del ángulo θ que nos han pedido es menos 24 sobre 25, ¿no? Acá está. Y sobre R, menos 24 sobre 25. Que el negativo lo podemos traer al medio, va a ser menos 24 sobre 25. Entonces, ese es el valor del seno de θ. A ver, vayamos a la siguiente página. Hablemos ahora razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, ¿no? Recordemos que los ángulos cuadrantales son los que tienen lado final que coincide con alguno de los ejes de coordenadas. ¿Ya? Como ejemplo, vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo cuadrantal de 90 grados, ¿ya? Y podemos decir que de manera análoga o de manera similar, pues se puede realizar para 0 grados, para 180, para 270, para 360, etc. ¿Está bien? Ya. Entonces, aquí nos graficamos. Acá está, esta figura. Fíjense, tenemos el punto XY. El punto XY coincide con el eje Y, o sea, con el eje de las ordenadas, ¿no? Coincide el punto. Entonces, acá está el ángulo trigonométrico que va a valer 90, ¿no? Acá está, ¿no? Su lado inicial, su lado final. Fíjense, su lado final coincide con el eje Y, con el eje de las ordenadas, ¿no? El radio vector, pues, va a coincidir también, ¿no?, con esta distancia, que va a ser la ordenada. Y también habíamos dicho que la abscisa, cuando un punto se encuentra en el eje de las y o en el eje de las ordenadas, el valor de x de la abscisa es 0, ¿no? Entonces, acá está. Podemos observar entonces, ¿no?, que el valor de la abscisa x va a ser 0 acá, porque el punto se encuentra en el eje de las y. Y también podemos observar que el valor de R es igual al valor de Y, ¿no? O sea, en este caso, el valor de R, del radio vector, coincide con el valor de la ordenada Y. Coincide. Eso se ve acá. Entonces vamos a calcular ahora las razones trigonométricas para el ángulo de 90 grados. Entonces va a ser seno de 90 grados, ordenada sobre radio vector, pero la ordenada vale R. Acá está, ¿no? Y es igual a R. Entonces, en lugar de Y reemplazamos R. Y R sobre R, pues, se cancela y nos da 1. O sea que el seno de 90 grados es 1. Hacemos lo mismo para la razón coseno. Coseno de 90 grados va a ser abscisa sobre radio vector. Pero la abscisa vale 0. Va a ser 0 sobre R. Y 0 dividido entre cualquier número es 0. Tangente de 90. Tangente de 90 va a ser ordenada sobre abscisa, y sobre x. Y vale R, ¿no? Y vale R y x vale 0. Ahora acá cualquier número dividido entre 0 es infinito. O sea, este infinito no es un número real, ¿no? Entonces también podemos decir que no está definido. ¿Está bien? Es decir, tangente de 90 grados no está definido porque su valor es infinito. ¿Está bien?
Entonces, este, repetimos, no es un valor real, no es un número real. Y de igual forma, pues podemos ver las razones recíprocas, ¿no? Podemos hacer un cálculo similar, va a ser r sobre y aquí, ¿no? Aquí va a ser r sobre x para secante. Y acá va a ser x sobre y, ¿no? Reemplazamos, hacemos un cálculo similar, pues podemos ver que cosecante de 90 grados nos da 1. Secante de 90 grados nos va a dar infinito, ¿no? Porque vamos a tener el caso de r sobre 0. Entonces, un número dividido entre 0, pues nos va a dar infinito. O sea, no está determinado. Y cotangente, pues cotangente nos va a dar 0 sobre r, que va a ser simplemente 0, ¿no? Estas serían las razones de 90 grados de las recíprocas, de las razones recíprocas. Ya, entonces como habíamos dicho, ¿no? Que de manera similar podemos hacer para estos otros ángulos cuadrantales, ¿no? Un análisis similar se puede hacer y nos podemos generar una tabla. Acá está la tabla. Observemos, ¿no? Aquí ya. Nosotros hicimos para este de 90 grados hicimos, ¿no? Que está acá, ¿no? Vale, 1, 0 no está determinado, 1 no está determinado y 0, ¿no? Ahí está. Bueno, este es 0, ¿no? Ahí está. Al revés está este aquí. Ya. A ver, observemos. Haciendo un análisis similar, digamos, ¿no? Para un punto acá cuando es 0 grados, cuando es 180, cuando es 270, ¿sí, no? Entonces podemos generar nuestra tablita y podemos observar. En este, pues, en acá los más importantes, pues, a ver, vamos a marcarlo. Los más importantes que el estudiante, pues tiene que aprender. Es el seno de 0 grados. Es el seno de 90 grados, que es 1. El seno de 180. El seno de 270. Y también el de 360. Tiene que aprenderlo. También llamamos a estos ángulos notables. Notables porque, pues, son usuales, o sea, se usan bastante. De igual forma, tenemos que saber el coseno de 0 grados, que es 1, el coseno de 90 grados, que es 0, el coseno de 180 grados, que es menos 1, el coseno de 270 grados, que es 0, y también el coseno de 360 grados, que es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy usuales, bastante usuales. Hablamos de tangente, es necesario saber que tangente de 0 grados también es 0, y que tangente de 90 grados es infinito, o no está determinado, ¿no? Esto. Ya, no es tan necesario aprendernos estos otros, ya, estos otros, cotangente, secante, porque digamos que no son muy usuales, no son muy usuales. Pero estos ángulos que hemos marcado acá, que hemos resaltado con amarillo, sí. El estudiante tiene que saberlo. Es decir, no tiene que utilizar la calculadora para calcular seno de 90, coseno de 180. Tiene que saberlo, ¿no? Tiene que saberlo. Además de sus equivalencias en el sistema radiano. Por ejemplo, este 90 grados es pi medios. Entonces, si te dicen seno de pi medios es 1. Te dicen seno de 90 grados es 1. De igual manera, ¿no? Este 180 grados es pi radianes. Entonces, si te dicen coseno de pi, tú tienes que decirle menos 1, ¿no? Directamente. O te dicen coseno de 180 grados, también tienes que decir que es menos 1, ¿no? Entonces, es muy importante. Ya. A ver, vamos a... Ya. A ver, sigamos explicando. Ejemplo número 5. Calcular el valor de E. Si el valor de X es 45 grados sexagesimales, ¿ya? Entonces aquí seguramente nos dan, ahí está. E dice que es igual a seno de 2x más coseno de 6x sobre tangente de 4x más cotangente de 8x. Nos piden calcular este valor de E. Si este valor de X vale 45 grados sexagesimales. Reemplazamos entonces en lugar de X, en lugar de este X, reemplazamos 45 grados. Vamos a tener lo siguiente. Va a ser seno de 2 por 45, ¿verdad? 2 por 45, hasta acá. Más coseno de 6 por 45, acá está, 6 por 45. Sobre tangente de 4 por 45, acá está, 4 por 45. Más coseno de 8 por 45, 8 por 45, ¿no? Y haciendo estas operaciones, pues 2 por 45 es 90.
6 por 45 es 270, 4 por 45 es 180 y 8 por 45 es 360, ¿no? Y ahora observamos, seno de 90 grados, acá está, ¿no? Seno de 90 grados es 1, este valor vale 1, ¿no? Coseno de 270, pues vale 0, esto vale 0. Tangente de 180, tangente de 180 vale 0, acá está, ¿no? Y coseno de 360, coseno de 360 vale 1, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, ahí está, ¿no? Esto vale 1, vale 0, vale 0, vale 1, ¿no? Lo que hemos visto. Y 1 dividido entre 1, aquí nos va a quedar 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1. Entonces 1 entre 1 es 1. Entonces, el valor de E es igual a 1. Vayamos a la siguiente página. Ejemplo número 6. Calcular el valor de E. Y nos dan esta expresión de acá, ¿no? Dices, es igual a 2 por el seno de pi medios menos coseno de pi sobre cotangente de 3 medios de pi más secante de 2pi. Entonces, ahora los ángulos no se están dando en radianes, ¿no? Es obvio porque nos están dando el pi, ¿no? Entonces, están en radianes estos ángulos. Y bueno, a estas alturas ya sabemos calcular, o sea, hacer conversiones de ángulos, ¿no? Pi medios equivale a 90 grados sexagesimales. Pi vale 180 grados sexagesimales. 3 medios de pi vale 200 grados sexagesimales. Y 2 pi radianes vale 360 grados sexagesimales, ¿no? Son conversiones que hay que hacer, que supongo que ya, bueno, ya conocemos, ¿no? Cómo hacer estas conversiones. Entonces, reemplazando, pues nos va a quedar lo siguiente, ¿no? 2 por el seno de, en lugar de pi medios va a ser 90 grados, menos coseno de pi, en lugar de pi va a ser 180, ¿no? En lugar de cotangente de, en lugar de 3 medios de pi va a ser 270, más secante de 2pi, que va a ser 360 grados, ¿no? Y reemplazando, ¿no? Pues habíamos dicho que, o sea, en la tabla anterior los valores, ¿no? Seno de 90 grados es 1, aquí es menos, abrimos un paréntesis, ¿no? Coseno de 180 grados es menos 1, por eso aquí hay un menos 1. Cotangente de 270 es 0, acá está 0, más secante de 360 es 1, ¿no? Ahí está. Y pues aquí nos va a quedar 2 por 1 es 2, aquí menos con menos nos da más 1. 2 más 1 es 3, 3 entre 1, el resultado es E igual a 3, ¿no? Y esa sería. Pues muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí la clase de hoy de razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Pues agradecerte por tu atención y lo que nos queda de este tema, pues ahora es hacer ejercicios, ¿no? Hacer bastantes ejercicios y pues complementar el tema. Gracias nuevamente por tu atención.